Hola, muy buenas tardes. En la semana que acabamos de pasar, comenzamos a leer en la Torá la historia de Yosef Atzadik. Sin duda, una de las historias más dramáticas que hay en toda la Torá. Un joven llamado Yosef que es víctima de muchas cosas, víctima del odio de sus hermanos, víctima de difamaciones, que termina vendido como esclavo, termina siendo acusado, pasa más de una década en un calabozo, termina siendo alejado de su familia, alejado de su padre Jacob, más de 20 años solo, abandonado. ¿Por qué le pasa todo esto? Nosotros lo vemos como el pobre, como la víctima del destino. Sin embargo, hay un punto muy interesante en todo esto, un punto que toca lo más sensible del tema que nosotros tratamos aquí en Shareh Hesed cada uno de los días que nos toca hablar, el tema del habla. Vayabe Yosef et dibatam ra'a el abihem. Nos dice la Torá que Yosef hablaba mal de sus hermanos. Cada vez que veía algo negativo en el comportamiento y en la conducta de sus hermanos, iba directamente con su padre y le llevaba las malas noticias, sin investigar, sin estar seguro de si el comportamiento era negativo o no, sin ir primero con sus hermanos a hablar del tema o reprocharlos directamente. Hablaba mal de ellos con su padre y con eso se granjeó el odio, se ganó los malos sentimientos y entonces sucede todo lo demás. Si tan solo Yosef hubiera guardado ese tipo de temas, hubiera cuidado el habla, ya sé que los hubiera son odiosos, es difícil hablar de lo que hubiera pasado, pero es curioso también tocar ese pensamiento. ¿Qué hubiera pasado si Yosef no hubiera hablado mal de sus hermanos? Quizá se hubiera ahorrado muchos sufrimientos, se hubiera ahorrado más de un trago amargo. Si hay algo que podamos aprender de esta historia, dentro de todos los temas que podamos aprender de la historia de Yosef, es este. No hables mal de otros y podrás ahorrarte muchos sufrimientos. Para Shareh Hesed te saluda David Janono, que tengas un extraordinario día, Bezrat Hashem, todo lo mejor.